El Señor les bendiga, mis hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios por los que ya están aquí, ¿verdad? Que han llegado a la escuela dominical de nuestra iglesia. ¡Libres en Cristo! Libres en Cristo. Como también les damos una cordial bienvenida a todos los que se conectan a través de las redes sociales, ¿verdad? Al primer trimestre del año titulado El propósito divino sobre la familia. Y antes de impartir nuestra clase, vamos a cantar un canto con nuestros niños que siempre están aquí presentes, ¿verdad? Estos niños que ustedes ven aquí siempre están a tiempo a la escuela dominical. Así es que vamos a cantar un canto al Señor. Los niños son de Cristo, Él es mi Salvador, son joyas muy preciosas, compradas con su amor, joyas, 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 joyas del Salvador, que están en esta tierra, dulce, dulce amor. Le vamos a pedir a nuestro pastor, ¿verdad?, que pase, ¿verdad? El estudio es el estudio número 7 y el título de la lección se llama Las prioridades del hogar cristiano. Y nuestro pastor va a orar, ¿verdad?, para que use a la hermana Fidelina con los niños, ¿verdad? Y para que también nosotros podamos entenderlo, la enseñanza que el Señor tiene para con nosotros el día de hoy. Amén. Amén, gloria a Dios. Padre Santo y buen Dios, bendito sea su nombre. Gracias, Padre Santo, por su presencia en nuestras vidas, la presencia también de su Espíritu Santo, que diariamente nos guía y nos ayuda en todo. Gracias, Padre Santo. Bendecido sea su nombre por siempre, por siempre. Aquí estamos en la escuela dominical. Esa clase es tan importante para nosotros, para profundizarnos en su palabra. Y gracias por cada persona en el ministerio, como hermana Coria, hermana Fidelina, con los niños. Bendice a los niños siempre y ayúdalos a entender su palabra y crecer espiritualmente por eso. Igual como los adultos, debemos siempre estar creciendo, santificándonos más y más, Padre Santo. Te damos gracias por la presencia de todos aquí en este día, también los que están juntados con nosotros por medio de las redes sociales. Gracias, Padre Santo, por todo. Pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y seguimos con la lectura bíblica hoy, empezando con Lucas 10:38, las prioridades del hogar cristiano, es el título del estudio. En Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Siguiendo en Hechos 10:22, ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. En 24, al cual otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y hablando, 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bendito Dios. Amén. El título es Las prioridades del hogar cristiano. Y para comenzar, mis hermanos, ¿qué entendemos por prioridad? Para mí, darle lo primero. Darle
darle lo primero a Dios. ¿Alguien quiere añadir algo más? Lo que debemos pensar primero. Lo que debemos pensar primero, ¿verdad? Pues sí, mis hermanos, prioridad es todo aquello que debe de ser fundamental, ¿verdad? Todo aquello que es esencial, ¿verdad? Que debe de ser primero, ¿verdad? Que está sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el pensamiento central, mis hermanos, para el día de hoy, ¿verdad? Dice, las bases del hogar cristiano son el amor, ¿verdad? Y el amor, mis hermanos, ¿verdad? Que proviene de Dios y que actúa ahora en nosotros, ¿verdad? A ese amor se refiere, ¿verdad? Porque ¿de dónde proviene el amor? De Dios. De Dios, ¿verdad? No es terrenal, ¿verdad? El amor es divino, ¿verdad? Él proviene de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor, ¿verdad? Es la esencia de Él, ¿verdad? Y dice que también una base del hogar cristiano tiene que ser basada en la fe. ¿En la fe de quién, mis hermanos? ¿O en quién debe de estar basada nuestra fe? De Jesucristo. En la de Cristo Jesús, ¿verdad? Y también otra base del hogar debe de ser el testimonio, mis hermanos. Que debemos de evidenciar que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Que el amor de Dios está en nosotros, ¿verdad? Ese es el testimonio que usted y yo debemos, ¿verdad? Demostrar a los demás, porque el amor, con el sentimiento con el que amamos en este mundo, ese es perecedero, mis hermanos. Ese es hasta que la muerte nos separe, es perecedero, pero el amor que Dios tiene para nosotros, ese es infinito, ese es permanente, ¿verdad? Ese es eterno, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades en el hogar, mis hermanos? Cada uno tenemos un hogar, ¿verdad? Y yo creo que debe de haber prioridades desde que se es joven. Por ejemplo, Cristi, cuando tú, ahorita que estás joven, ¿cuáles son tus prioridades? La iglesia, el trabajo, los quehaceres de la casa, estar organizada y mis metas del futuro. Y sus metas que se ha propuesto, ¿verdad? En la vida. Así es. También uno, mis hermanos, yo creo que en cada etapa de nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que tener prioridades, ¿verdad? Ya en el matrimonio también debe de haber prioridades, ¿verdad? Y yo creo que en el matrimonio, ¿cuáles vendrían siendo? También el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, la iglesia. Todo eso tiene que no, todo eso debemos de enfocarnos, ¿verdad? Pero lo primordial yo creo que debe de ser de buscar de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás, si buscamos de Dios y hacemos su voluntad, en la palabra está cómo tratarse entre marido y mujer, cómo ver a los hijos y cómo los hijos deben de ver a uno, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, en la lección de hoy se ilustran 3 personajes, ¿verdad? Dice las prioridades de todo hogar, 3 personajes de cómo deben de ser las prioridades de todo hogar cristiano. Y el primer modelo lo encontramos en Marta. ¿Quién fue Marta, mis hermanos? Hermana de María Y Lázaro. La hermana de María, la hermana de Lázaro. ¿Dónde vivían estos hermanos? En una aldea llamada... César. No. Betania, ¿verdad? Que estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén. Pues su nombre de Marta, mis hermanos, en arameo es igual que en griego, que es Kiria, que en español significa señora, ¿verdad? Pues así, mis hermanos, ¿cuál era la personalidad de Marta según lo que estudiamos en la lección de hoy? Una mujer muy trabajadora. Ajá, pero así como ustedes miran a Marta. Organizada. Anfitriona. Se preocupaba, era muy expresiva, era muy servicial, ¿verdad? Era trabajadora, ¿verdad? Era ama de casa como toda buena señora, ¿verdad?
como el significado de su nombre, ¿verdad? Muy probablemente era buena cocinera también, ¿verdad? Era una buena anfitriona, mis hermanos, se afanaba en demostrar sus habilidades personales, ¿verdad? En atender a sus invitados, ¿verdad? Y los usaba en beneficio de otros, ¿verdad? Pero aquella Marta, mis hermanos, tenía muchas cualidades, ¿verdad? Pero no se interesaba en los valores más internos, ¿verdad? Más espirituales, ¿verdad? Marta, mis hermanos, era la hermana mayor de María, ¿verdad? El otro segundo personaje. Y María también era de Betania, ¿verdad? María tenía cualidades, ¿verdad? Totalmente opuestas a las de Marta. ¿Cómo era María? ¿Cómo describiríamos a María por lo que leímos en la palabra? Que se interesaba más por oír la palabra de Dios. Ese es solo ese es algo, pero ¿cómo ustedes la reflejan en lo que leímos Era más de ella? espiritual. Era más espiritual, pero ¿qué más ustedes entenderían de cómo la describirían? Que era más tranquila, que era más contemplativa, ¿verdad? Podríamos decir. María era una melancólica, Concentrada. flemática, dice la palabra. No era afanosa, era más concentrada, como dice Christine, ¿verdad? Que deseaba aprender más del Señor, ¿verdad? Y Marta y María, mis hermanos, sin duda en ellas encontramos la excelencia de la adoración y el servicio al Señor. No que María fuera mala y Marta fuera más que María, sino que aquí va a haber un punto muy importante, ¿verdad? Que tiene que ver con prioridades, ¿verdad? Tanto uno era la excelencia de la adoración como la otra en el servicio. Porque todas también debemos de tener que servir, ¿verdad? Dentro de la obra del Señor, ¿verdad? Hermana Coria, ¿qué es flemática? Flemática, pues es como un comportamiento. Acuérdese cuando vinimos con el hermano pastor Argueta, estudiamos los Ya, caracteres. porque aquí- Eso lo vamos a ver más. Como nervioso, Ajá. lento, que se pone enfada, que se Porque enoja. aquí era Porque melancólica. acuérdense que a veces tenemos de dos temperamentos. Ella juntos. tenía melancólica y flemática, Dos, dice. ajá, Tenía los tenía dos. dos. Así lo vamos a ver Ok. un ratito más adelante, cómo ella tenía esos dos temperamentos juntos, ¿verdad? Así es de que mis hermanos, Marta y María, sin duda en ellas encontramos la excelencia de la adoración y el servicio al Señor. Un hogar, mis hermanos, que sin duda era un hogar muy hospitalario. ¿Y quién viene de hogares hospitalarios? Yo vengo de un hogar muy hospitalario. Mi padre nos enseñó mucho la hospitalidad en la casa. Él ahí hospedaba a personas que ni eran nuestra familia, ¿verdad? Entonces, yo vengo de esa familia, este hogar era muy hospitalario, ¿verdad? Y de esto nos habla el punto número 1, que va a estar basado en Lucas 10, del 38 al 42. Donde yendo Jesús hacia Jerusalén para ir a la fiesta de la dedicación, entró en la aldea llamada Betania, como ya dijimos, en donde Jesús había establecido una bella amistad, precisamente con estas dos mujeres, con Marta, con María y con su hermano Lázaro, Sí. ¿verdad? Yo creo que en una ocasión de sus muchas visitas a Jerusalén, ¿verdad? Seguramente, mis hermanos, esta no era la primera vez que Jesús visitaba el hogar de Marta, María y de Lázaro, ¿verdad? Y más si era un hogar tan hospitalario como nos lo muestra, ¿verdad? La lección, ¿verdad? O la palabra. Donde Marta, mis hermanos, la señora de la casa, la cabeza de la familia, por ser la mayor, lo recibió muy bien, ¿verdad? Y pues con sus virtudes de esta mujer, noble, generosa, tan hospitalaria, su deseo era, mis hermanos, de ella, ¿verdad? Era servirle con mucho esmero al Señor, ¿verdad? A su maestro, a su gran amigo, ¿verdad? Jesús. ¿Y quién no quisiera hospedar a Jesús en su casa? Hermana María, si Jesús le dijera, María, prepárate porque voy a ir a tu casa, yo creo que usted se prepararía, ¿verdad? Con todo lo necesario, ¿verdad? Para recibirlo bien, ¿verdad?
Y yo creo que todos quisiéramos brindarle las atenciones que él se merece, ¿verdad? Y eso pasó con Marta, seguramente, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, no es malo. El ser servidor no es malo. En ningún momento Jesús expresó contra Marta, contra su generosidad, contra su anhelo de servirle, ¿verdad? Pero servir no es malo, mis hermanos. Lo malo es pensar que entre más cosas hacemos, estamos haciendo la mejor parte. ¿Verdad? Eso sí sería lo malo de servir. Tenemos que servir sirviéndole como que sea para el Señor, no para los hombres, dice la palabra, ¿verdad? Dice que no os afanéis. No nos afanemos demasiado. Sí, Ajá. de las cosas, ¿verdad? Sino que nos enfoquemos más en ponerle atención a él. Tenemos que tener una prioridad, ¿verdad? Tenemos que tener prioridad en las cosas, ¿verdad? La hospitalidad, mis hermanos, es muy bueno en todo hogar, ¿verdad? En todo hogar cristiano se debe de practicar la hospitalidad. Abraham y otros lo practicaron, mis hermanos, ¿verdad? De hecho, el ser hospitalario, yo creo que debe de ser un deber cristiano que debemos de tener. Es un deber cristiano, ¿verdad? En Hebreos 13:2 dice que por ser hospitalarios algunos sin saberlo hospedaron ángeles en su casa. Y Jesús, mis hermanos, no fue en contra de que Marta quisiera servirle, sino yo creo que ver cómo se preocupaba más por servirle que por oír su palabra. Y otra cosa, mis hermanos, yo creo que Jesús, mis hermanos, no aprobó la actitud de Marta, ¿verdad? Porque se fue contra él. Marta se fue contra él y se fue contra su hermana, ¿verdad? Por eso acuérdense cuando le dijo, Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Ahí ya se estaba yendo contra el Señor, ¿verdad? Yo aquí sirviéndole a todo el mundo y mi hermana allá sentadota oyendo tus enseñanzas. O sea, yo creo que esa fue la actitud que no le gustó al Señor, ¿verdad? Que Marta se haya ido contra él y contra su hermana, ¿verdad? También, mis hermanos, cuando nos interesamos más en servir o hacemos más de lo necesario, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, ¿verdad? Y quien sirve de la mejor forma al Señor no es quien hace más cosas, sino quien, mis hermanos, quien lo hace como Dios demanda, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Si servimos, mis hermanos, no dejemos, ¿verdad? Que el afán nos gane, nos distraiga en lo que es esencial, ¿verdad? Tenemos que servirle. Y aquí hay muchas cosas que pudiéramos, mis hermanos, ahí poner, ¿verdad? O sea que mis hermanos, no es hacer más de lo que se necesita. Y esto tiene que ver con prioridades, como lo dijimos. Lo que pasó, mis hermanos, en estas dos hermanas, ¿verdad? Jesús quiso enseñar algo, que el amor a Dios tiene que ser primero, ¿verdad? Porque ese debe de ser fundamental, prioritario y esencial. Y ahí en el versículo 42, mis hermanos, están las frases claves para ello. Dice, pero solo una cosa es necesaria. En otras palabras, ¿verdad? Lo que Jesús le dijo a Marta, 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 no te das cuenta por lo enojada que traes o el enojo que traes, ¿verdad? Pero déjame decirte que María ha escogido la mejor parte. Y si hay una mejor parte, quiere decir que hay otra que aunque no sea mala, es menos importante que la otra, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, Jesús le dijo a Marta, solo una cosa es necesaria. Y si recordamos al apóstol Pablo, mis hermanos, allá en los Filipenses, él dijo una cosa hago,
Ciertamente, digo, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome, ¿verdad? Por lo que tengo por delante, él digo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso quiere decir que los afanes, mis hermanos, no nos deben de turbar, ¿verdad? Por proseguir, ¿verdad? A esa meta, ¿verdad? Por llegar a la meta deseada, donde vamos a recibir el premio, ¿verdad? Del supremo llamamiento de Cristo Jesús, ¿verdad? No debemos hacer más de lo debido. Servir al Señor debe de estar dentro de nuestras prioridades, pero es necesario cuidar de que el servicio no logre afanarnos, ni turbarnos, ni enojarnos, ¿verdad? Porque es verdad, mis hermanos, tal como Marta fue a quejarse con el Señor, a veces también nosotros nos quejamos de que el trabajo nomás es para unos cuantos. Y no porque escojan la mejor parte, sino porque a muchos no les gusta servir. Tiene que haber Martas también, mis hermanos. O sea, por eso les digo, ni una es mala ni la otra, solo tiene que ser cuestión de prioridades. Las dos nos traen grandes enseñanzas. Sí, hermano. Si no hubiera Martas, no hubiera Marías oyendo la palabra de Dios. Pero mira, hermana, dice la lección, dice que Jesús no la menospreció. Ahí No es a lo que voy, por eso no la menospreció, precisamente para lo que sino está la diciendo. actitud que ella Ajá. tomó. No era para el ejemplo que nos iban a dar hoy, Ujú. ese se lo estaba dando ella, que era primero él. Era primero él, ¿verdad? Pero como ella era muy trabajadora, Marta era muy trabajadora y muy responsable, y era la cabeza Del de ese hogar, entonces por eso es lo que estaba pasando, pero no la menospreció. Nada más quería que entendiera ella que él era primero, pues. Así, mis hermanos, ¿verdad? Ahí con las frases, pero solo una cosa es necesaria. A mí también se me vino a la mente otro personaje, mis hermanos. Y ese fue David en el Salmos 27:4, ¿verdad? Él expresó, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Y lo que David, mis hermanos, estaba diciendo con estas palabras, ¿verdad? Es, yo voy a dedicar mi vida a Dios, ¿verdad? Para Él, mis hermanos, estar en la presencia de Él, ¿verdad? Era tener esa comunión con Él, era tener esa intimidad con Él, ¿verdad? Hermana, hoy le decía yo a los jóvenes que nosotros tenemos que escoger lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? La oportunidad que Dios nos da es escogerlo a Él para servirle, ¿verdad? Y porque dice que Él nos dio, Pablo dice, estamos orando para que Dios les dé conocimiento e inteligencia. Entonces ese conocimiento y esa inteligencia, ¿verdad? Es de parte de Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una comunicación directa con Él. Entonces nosotros tenemos que escoger a quién le oímos y a quién servimos. Así es, mis hermanos. El ejemplo que les di ahorita yo de David, mis hermanos, era la prioridad de él. Ahora, ¿cuál es la prioridad nuestra? La hermana, ella está dando testimonio de cómo ella les tuvo que hablar a los jóvenes el día de hoy. ¿Cuál es nuestra prioridad, mis hermanos? Hablar de la palabra de Dios. ¿Cuál es la sola cosa que es necesaria para nosotros? Y en esta vida, mis hermanos, podemos alcanzar buenas cosas. Un buen trabajo, una buena casa, un buen carro, mis hermanos. ¿Qué sé yo? Pero es un afán que nos va a llevar a trabajar para poderlas obtener. Que nos va a dejar poco tiempo para el Señor. Por eso muchos ni vienen a la iglesia, que dicen, es que tengo tanto trabajo que ya ni puedo venir a la iglesia. ¿Verdad? Así es de que, mis hermanos, es necesario, mis hermanos, escoger cuál es nuestra prioridad, ¿verdad? En esta vida. Y el punto número 2 dice, el hogar y la adoración. Y va a estar basado en Lucas 10, del 39 al 42.
Y ya comenzamos describiendo a María, mis hermanos, la hermana menor de Marta, ¿verdad? Que era más calmada, más despreocupada, más tranquila, contemplativa, ¿verdad? Los rasgos personales de esta joven María, mis hermanos, nos las dicen en el versículo 39, que dice que sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. O sea que María, mis hermanos, se despreocupó por los quehaceres de la casa. Ella dijo, ay, ahí te quedas tú, Marta, yo me voy a oír al Señor, ¿verdad? Y así tenemos que hacer, mis hermanos, cuando venimos a adorar a Dios aquí congregacionalmente, ¿verdad? Tenemos que dejar todos los afanes que yo es lo primero cuando oro que digo, Señor, quítame todo afán que yo tenga en mi mente, que me perturbe de cómo alabarte, y parece que es cuando más problemas se le vienen a uno, que tiene que uno atenderlos, ¿verdad? Pero eso es lo que debemos de hacer cuando venimos a la casa del Señor, despreocuparnos de los afanes, concentrarnos en la adoración a Él, en oír su palabra, aprender más de Él, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, se los dejó a su hermana los quehaceres, ¿verdad, Marta? Se podría culpar a María que era un tanto irresponsable, ¿verdad? Pero por no ayudar a su hermana. Pero no era irresponsabilidad, mis hermanos, sino que en ella había intereses más profundos y duraderos. Y si se pudiera describir a las dos hermanas en los temperamentos, ¿verdad? Ahora sí, como dijo el hermano Miguel, ¿cuál sería el de Marta? ¿Verdad? Que sería un sanguíneo colérica, ¿verdad? Como juntos, ¿verdad? Porque era calurosa, era cálida, ¿verdad? Era activa, ¿verdad? Era pues amorosona. Era servicial, ¿verdad? ¿Y cuáles serían los de María, mis hermanos? María era más calmadita. Más melancólica, ¿verdad? Más flemática, ¿verdad? O sea, era como un conjunto, ¿verdad? Era tranquila, era reflexiva, se olvidaba de todo su entorno por ella estar allí oyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso a los melancólicos flemáticos les da por leer y estudiar mucho, mis hermanos, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, Jesús no menospreció las atenciones de Marta que tuvo para con él. Jesús siempre agradeció y bendijo todo aquello a quienes le pudieran brindar algo. Y yo creo que todos entendemos el disgusto de Marta, ¿verdad? Cuando María, ¿verdad?, su hermana, haya optado por oír las enseñanzas del maestro y que le haya dejado el servir a todos a ella sola, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, por eso ella expresó, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y Jesús aprovechó, mis hermanos, ese momento de disgusto de Marta para enseñarle, Marta, le enseñó a Marta y ahora nos lo enseña a nosotros, mis hermanos, ¿verdad? La actitud de adoración que había asumido María, mis hermanos. Tenemos que aprovechar cuando venimos a la casa del Señor. María aprovechó esas horas o esos instantes, no sé cuánto tiempo Jesús haya quedado en su casa de ellas para aprender más de Jesús. Y a veces nosotros estamos aquí en la iglesia y parece que ni estamos en la iglesia. Nuestra mente anda lejos, por otro lado. No nos concentramos en la predicación. Y no es de siempre, pero a veces nos ha pasado, a mí me ha pasado, ¿verdad? Tenemos que aprovechar, mis hermanos, cada instante que debemos de aprender más del Señor. Mateo 6:33, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Tenemos que establecer un acto prioritario para nuestra adoración a nuestro Dios. Nosotros venimos, mis hermanos, aquí para adorar, pero también en nuestro hogar podemos hacerlo, ¿verdad? También podemos orar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad?
Y recordemos lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? En el libro de Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Que Dios es espíritu, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿verdad? Así es de que nuestro hogar también debe de ser un centro de adoración, ¿verdad? Que se debe de practicar, ¿verdad? La adoración a nuestro Dios. Y para serles sinceras, yo en mi casa, mis hermanos, solamente cuando es como Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo, hacemos como un pequeño devocional, ¿verdad? Entonces, leemos un poco la palabra, damos gracias al Señor y podemos testificar los que estemos allí. Algunos no quieren testificar, pero los que quieren, ¿verdad? Y la verdad, mis hermanos, la práctica en el lugar yo creo que debería ser siempre. Yo no sé si usted practique el tiempo devocional en su casa con su familia. Creo que todos y como familia debemos de tener un altar siempre para adorar a Dios en nuestra casa. Pues el altar es nuestro corazón, ¿verdad? Un tiempo especial para... Eso, un tiempo especial lo deberíamos dedicar, ¿verdad? Pero yo creo que muchos fallamos ahí, mis hermanos. Yo me incluyo ahí, porque como le digo, es esporádicamente, ¿verdad? Gracias a Dios, ayer ya en la casa de los hermanos Fragoso, ¿verdad? Abrieron su hogar para la célula, ¿verdad? Nosotros no fuimos ayer porque ya teníamos algo previsto antes, pero sí pienso yo seguir apoyando, mis hermanos, la célula. ¿Por qué? Porque el que ya un hogar abra su hogar para llevar ahí una célula es de gran bendición. Porque no cualquiera de nosotros podemos lo hacemos, ¿verdad? Sí, hermano. Estuvo muy precioso el servicio. Mire, la hermana estuvo ahí y dice que estuvo muy precioso el servicio, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, el culto congregacional es importante, ¿verdad? Porque lo hacemos bajo un programa donde todos nos gozamos, alabando juntos. Pero en nuestro hogar, mis hermanos, también debe de haber un tiempo, ¿verdad? Para hacer por lo menos un devocional, ¿verdad? Jesús le dijo a Marta, solo una cosa es necesaria. ¿Y quién de las dos, mis hermanos, escogió la mayor parte? María, ¿verdad? María sí que supo escoger, ¿verdad? Sí. Ella aprovechó esas horas o minutos, yo no sé cuánto Jesús estaría en la casa de ellos, pero ella aprovechó, ¿verdad? Hasta el último minuto, ¿verdad? Ahora la gran pregunta, ¿como quién somos? ¿Como Marta o como María? Las dos eran amigas de Jesús, las dos eran amigas del Maestro, las dos creían en Él, las dos lo amaban a Él. Las dos querían congraciarse con Él, mis hermanos, ¿verdad? Una de una forma y una de otra. ¿Con cuál nos identificamos nosotros? Si usted se identifica con Marta, no deje que los afanes nos perjudiquen para aprender más del Señor. Si usted se identifica con María, ¿verdad? Pongamos nuestro granito de arena todos para ayudar a las Martas, para que también puedan las Martas aprovechar. Hermana, O sea, porque en nuestra vida prácticamente hacemos más cosas terrenales que lo de Dios. No estamos todos los días en la iglesia. en la iglesia. Entonces, pues ahí vamos a suponer cómo estamos para allá o para acá. Estamos como media trecha de las dos. Porque hacemos cosas de Dios, hacemos cosas de nosotros, ¿verdad? Lo que hizo Marta y lo que estaba haciendo María. Porque al final de cuentas, aquí dice la lección que María le ayuda a Marta al final y todo queda bonito, todo queda en paz, pues. Pues se supone que le debió de haber ayudado Sí, al final, ayudó, aquí dice la ¿verdad? lección. Ujú. Así es, mis hermanos, ¿verdad? La pregunta es, ¿estamos eligiendo la mejor parte? La que no nos será quitada, mis hermanos. Porque como dijimos, nos podemos, tal vez, si deseamos un carro o una buena casa, tal vez por servir al Señor, no nos vamos a mandar tanto al trabajo, Pues lo que te digo. ¿verdad? Pero también hay otra cosa, ¿verdad? También, mis hermanos, si nos afanamos tanto, ¿verdad? Es que No vamos a crecer es que nos espiritualmente. materializamos, hermana. Queremos cosas materiales y desatendemos
lo primordial. Lo que es Jesús. primordial, eso es. Ajá. ¿Verdad? Nos podemos ponernos metas en la vida, pero sin que perjudique, es lo que el hermano quiere decir, ¿verdad? Lo Sí. primordial que debe Ah, ser. no, podemos hacer ¿verdad? cosas, pero te digo que nos dedicáramos más a Dios, pues. Así es, mis hermanos, porque nuestro crecimiento espiritual nadie nos lo va a poder quitar, No. mis hermanos, ¿verdad? Estamos practicando la adoración a Dios en nuestros hogares. Esa es otra pregunta para reflexionar, ¿verdad? Y vamos a ir, mis hermanos, al punto número 3, que dice el hogar y el testimonio, que va a estar basada en el libro de los Hechos 10, del 22 al 33. Y este punto nos habla del hogar de Cornelio. ¿Y quién fue Cornelio, mis hermanos? Un centurión romano, Un centurión romano. ¿Qué más sabemos de él? hermano de Cesarea, Era oriundo de Cesarea, había ¿verdad? abrazado el judaísmo y era estimado como un varón justo, temeroso de Dios, que en la creación se apoyaba en datos que gozaba el buen testimonio de toda la nación de judíos. Tenía un buen testimonio entre los judíos, ¿verdad, sí, hermano? Era gentil. Era gentil, pero ya se había convertido al judaísmo, ¿verdad? Así es de que mis hermanos, Cornelio, mis hermanos, dice que era de la compañía llamada italiana y tenía a su cargo 100 soldados. Era residente de Cesarea, como ya lo dijo el hermano, era un hombre, ¿verdad?, que se había convertido al judaísmo, pero aunque este hombre era gentil, como dijo la hermana, era un hombre italiano, se convirtió, ¿verdad?, al judaísmo. Y este hombre tenía un buen testimonio entre toda la nación de los judíos. Ya dijo el hermano cómo era él, ¿verdad? Era un varón piadoso, era un varón justo, era temeroso de Dios, no solamente él, mis hermanos, sino dice que con toda su familia, ¿verdad? Su vida de este hombre, mis hermanos, era una vida de ayuno y de oración. Era un hombre, mis hermanos, generoso, que hacía muchas limosnas al pueblo. Su sencillez de corazón que tenía este hombre, mis hermanos, fue premiada con la visita de ¿quién, mis hermanos? Antes de con Pedro tuvo una visita muy especial. Un ángel, ¿verdad? Tuvo una visita angelical. Él vio claramente en esa visión a un ángel, la cual le dio instrucciones de llamar a ¿quién, mis hermanos? A Pedro, ¿verdad? Para oír la predicación del evangelio. Y Cornelio, ¿verdad?, al haberse convertido al judaísmo, eso no le daba la salvación, ¿verdad que no? Porque una religión no nos salva, ¿verdad? Pero era ponerse en vías hacia la salvación, ¿verdad? Pero era necesario que un discípulo de Cristo le predicara la verdad del evangelio, ¿verdad? La verdad salvadora. Y el apóstol Pedro, mis hermanos, se encontraba en un punto de su ministerio cumbre, ¿verdad? El evangelio se empezó a extender, ¿verdad?, a través de los discípulos de Cristo, y gracias a la predicación de ellos y de otros, ¿verdad? También Pedro, mis hermanos, fue en el tiempo que Pedro visitó la ciudad de Lida. ¿Se acuerdan qué pasó allí en Lida? El hermano Saúl lo mencionó, creo, el día que vino a predicar el viernes, ¿verdad? Ahí había una mujer, ¿verdad? No, había una mujer que hacía túnicas. ¿Se acuerdan de Dorcas, la que hacía túnicas a las viudas, ¿verdad? Ella había muerto, ¿verdad? Y la había resucitado, si ustedes se acuerdan. Y mientras estaban en la casa, mis hermanos, mientras Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor, ¿verdad?, el cual dice la palabra que vivía junto al mar, ¿verdad?, en Jope. Ahí Pedro tuvo una inolvidable visión. ¿Se acuerdan de esa visión que Pedro tuvo también ahí? Sí, una visión que de un lienzo lleno de animales. Ajá, hubo un lienzo, ¿verdad? Vio él en la visión un lienzo cuyas partes tocaba tierra, ¿verdad?, y las otras en el cielo, donde veía que subía toda clase de animales. Y eso era porque Pedro decía que la carne era inmunda. Y la carne era inmunda, ¿verdad? Así es, mis hermanos, ¿verdad? Así es de que mis hermanos bajaban toda clase de animales, donde oyó una voz que decía: Pedro, mata y come. No le llames inmundo a lo que yo he limpiado, ¿verdad? Así es, mis hermanos, ¿verdad? Eso fue la visión que él vio,
¿verdad? Así de que mis hermanos, esto era una preparación para Pedro. O sea, Dios le dio esta visión a Pedro para prepararlo para lo que iba a pasar en casa de Cornelio, mis hermanos, ¿verdad? Pues él, mis hermanos, Pedro tenía muchos prejuicios, ¿verdad? Sobre los gentiles, ¿verdad? Pues él sería el primero, mis hermanos, en llevar el mensaje de la palabra a casa de un gentil, a la casa de Cornelio. Y en esa visión que tuvo Pedro, ¿verdad? Coincidió con la llegada de los mensajeros de Cornelio, ¿verdad? Que ya Dios le había dado instrucciones a través del ángel que enviasen por Pedro, ¿verdad? Que se encontraba ahí en la casa de esa persona llamada Simón el curtidor, ¿verdad? Quienes, esos mensajeros de Cornelio se quedaron ahí con Pedro esa noche, ¿verdad? Hermana, es que también Sí, el hermana. ángel le habló a Cornelio, ¿verdad? Y él mandó a traer a Pedro. Entonces ahí el ángel le dijo, si fuera con lo que estaban esperando. Ahí donde se hospedaba Pedro, porque no era su casa, ¿verdad? Él estaba en casa de este Simón. Sí, por eso dije que ya le había dado instrucciones el ángel a Cornelio de mandar, ¿verdad? Por Pedro, ¿verdad? Y estos mensajeros, mis hermanos, se quedaron ahí en casa de Simón el curtidor y muy tempranito salieron de mañana. Y no salieron solos, ¿verdad? ¿Quién iba con ellos, mis hermanos? Pedro se llevó a hermanos de Jope, ¿verdad? Si ese mensaje haya sido para usted, hermana Mireya, ¿quién se llevara? Hermana fulanita, acompáñenme. Tengo una misión que el Señor me ha encomendado. Eso es lo que hacemos a veces, ¿verdad? Nos acompañamos de otros. Y 4 días hubo de promedio, mis hermanos, en esta visión entre el ángel cuando se le apareció a Cornelio y la predicación, ¿verdad? De Pedro en la casa de él. A lo cual Pedro y sus acompañantes se llevaron una grande sorpresa a llegar a casa de Cornelio. ¿Qué sorpresa se llevaron, mis hermanos? Los que estudiaron la lección. Que la casa estaba completamente llena, ¿verdad? Este hombre había convocado ahí a sus parientes, a sus amigos, a sus más íntimos, y yo creo que eso fue lo que hicieron los hermanos Fragoso ayer. Invitaron a su familia, a sus amigos, a quien quisiera estar allí, me imagino yo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace uno, invitar a otra gente, ¿verdad? Y ahí en los versículos 25 al 27 se describe el histórico recibimiento que tuvo Pedro de parte de Cornelio. ¿Cómo lo recibió Cornelio, mis hermanos, en el 25? Mostrándose a sus pies y adoró. Postrándose a sus pies lo adoró. ¿Y cómo reaccionó Pedro, mis hermanos? Que le dijo, levántate, ¿verdad? Hombre como él. Pues yo soy hombre igual que tú. Entonces, ¿cómo hay quienes piensan que los papas son sucesores de Pedro? Si los papas, ¿verdad? Se dejan que se hinquen ante ellos, que los besen, que no sé qué reverencias les hacen, ¿verdad? Pero algo hay de eso, ¿verdad? Pedro no dejó que este hombre se postrara a sus pies, ¿verdad? No toleró ver que un hombre estaba postrado ante él. Le dijo, yo soy igual que tú, ¿verdad? Y después de un intercambio de saludos, Pedro entró, ¿verdad? A la sala donde halló seguramente a muchos reunidos ahí. Y Pedro les confesó lo abominable que era para un judío, ¿verdad? Juntarse con un extranjero, ¿verdad? Tener comunión con él, ¿verdad? O sea que lo que estaba ocurriendo allí, mis hermanos, era algo insólito, ¿verdad? Eso solamente lo puede hacer el Señor, ¿verdad? Pero Dios le mostró a Pedro a través de su visión que a ningún hombre lo llamara inmundo, como ya lo había mencionado la hermana Mireille, ¿verdad? ¿Y qué pasó en casa de Cornelio, mis hermanos, ante la exposición poderosa de la palabra a través de Pedro? Se manifestó el Espíritu Santo. Que la familia, mis hermanos, cayó en buena tierra, en corazón fértil, ¿verdad? O sea que en Cesarea, mis hermanos, el terreno estaba preparado, como lo estuvo en Samaria, ¿verdad?
cuando Jesús en verdad tuvo ese encuentro con la mujer samaritana. Cornelio le dijo a Pedro: tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Imagínense, mis hermanos, qué disposición de alma de este hombre. La casa de este hombre, mis hermanos, de Cornelio, se convirtió en un centro de predicación y de avivamiento espiritual. Y en el 14, mis hermanos, ahí dice que aparece el primer informe del derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre los que oían el discurso de Pedro. Y imagínense, mis hermanos, no era la primera vez que Dios usaba a Pedro. Ya lo había usado en el Pentecostés, ya donde ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000, ¿verdad? Luego lo usó en el pórtico de Salomón, ¿verdad? Ahí se convirtieron como 5,000 personas. Ahora lo está usando en casa de Cornelio, ¿verdad? Y tal como dijo Pedro en su introducción y en su discurso, en verdad Dios no hace excepción de personas. Dios usó a Pedro, mis hermanos, como ya lo había usado. Y así, mis hermanos, como en el aposento alto, mis hermanos, de Jerusalén fue el escenario, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, viniera sobre los creyentes, ¿verdad? Donde se empezó a formar la primera iglesia primitiva. Ahora en casa de Pedro, mis hermanos, ahí en Cesarea fue, ¿verdad?, también donde cayó el Espíritu Santo, pero ahora a los gentiles, ¿verdad? Así es que vamos a ir, mis hermanos, a cantar unos cantos al Señor. Vamos a cantar unos cantos. Pónganse en sus pies, mis hermanos, la hermana, los que estén del grupo pasen. Amén, gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su
¿Tienen algo preparado? Si alguien le puede hablar. Amén. La hermana Subuyu está cumpliendo años, ¿verdad? Los niños se ponen nerviosos, mis hermanos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y la hermana, mis hermanos, es una grande servidora del Señor, ¿verdad? Y hablando de servidoras, ¿verdad? Y miren, no está aquí por estar yo creo sirviendo allá, ¿verdad? Pero a ver si alguien le puede hablar. Feliz cumpleaños, Ana Valeria. Ok, vamos. Ellos han cantado, han replicado una alabanza nueva y quieren cantarla para el hermano. A ver. Father, I love you, I worship you and adore you. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Jesus, I love you, I worship you and adore you. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. I love you, worship and adore you. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Dios te damos gracias por su amor sin par, al visionario hermoso que permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Si nuestro pastor puede orar por la hermana y dar terminada la lectura dominical. Padre Santo y buen Dios, aquí estamos, Padre, ante ti, dando gracias por la vida de hermana Valeria. Pedimos que tú puedas bendecirla mucho más, darla muchos años más de vida, y siga ayudándolo en la lucha, porque en la vida hay muchos retos, y bendícela, ayúdala, Padre Santo, en todo. Estamos tan agradecidos a ti por su presencia aquí, y sigue bendiciéndolo en todo. Gracias, Padre. En Cristo Jesús pedimos todo. Amén. Y amén. Estamos despedidos, hermana. A los lados están los platillos, ¿verdad? Para la ofrenda misionera. Muchas gracias, hermano. Es una sorpresa para mí. Créanme que ni me acordaba de mi cumpleaños. Me acordaba, pero me doy gracias a Dios, porque pues, aunque es un poco duro a veces, pero ¿sabe qué? La fuerza del Señor viene de allá y seguimos adelante. Y espero que Dios me siga dando otros años más para poder servir, ¿verdad? En la iglesia, servir a mis hermanos en lo que yo pueda, ¿verdad? Pero aquí estamos unidos por Cristo. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Bueno, y como parte del refrigerio.